Bienvenidos a este tiempo de iglesia en casa. Sea cada uno de ustedes, los que ya están conectados a esta transmisión, sean bendecidos doblemente en este tiempo y sus corazones sean como esa tierra fértil en la cual la semilla, al ser sembrada, va a germinar, va a crecer y va a producir los frutos que le corresponden. Y creo que esa es la voluntad del Dios eterno. Así que cada uno de ustedes bienvenidos a este tiempo de iglesia en casa. El día de hoy vamos a dar continuidad a esa serie que iniciamos desde varias semanas atrás, titulada En el orden de Dios, y hoy dentro de esa serie vamos a desarrollar el tema titulado La educación de la mente. Les quiero dar en manera de contexto que el propósito de esta serie En el orden de Dios es traer orden primeramente en vuestro mundo interior. En el transcurso de las sesiones hemos hablado temas como, por ejemplo, el colapso emocional, la madurez emocional, características de una persona que vive por impulsos, a diferencia de la persona que vive como un llamado por Dios, es decir, que vive con un propósito eterno. Hemos hablado también sobre el manejo apropiado del tiempo y bueno, ahora hemos llegado a un tema que es sumamente importante, la educación de la mente. Todos estos temas usted los puede encontrar en nuestro canal de YouTube o quizás en la historia de transmisiones acá en Facebook. De cualquier manera, todos estos temas están alineados a ese propósito, traer orden primeramente a nuestro mundo interior. Romanos capítulo 12, verso 2, es el texto en el cual vamos a desarrollarnos en este tema, la educación de la mente. Romanos capítulo 12, verso 2. Y la palabra del Dios eterno dice de la siguiente manera: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. George Munsing, analista de servicios administrativos, dijo lo siguiente en cierta ocasión: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Nota esto: tu carácter te va a llevar o te va a dirigir a conquistar tu destino. Pero todo inició con un pensamiento. Un pensamiento es tan importante que puede llevarte a la conquista del mejor destino trazado, planeado, visualizado. O también un pensamiento es tan importante que puede estancarte por años en un mismo estado de fracaso y de lamentos. Y todo tiene su origen en un pensamiento. Para el apóstol Pablo, al dirigirse a los romanos, el que conocieran la voluntad de Dios para sus vidas era sumamente importante, al punto de que inicia este capítulo 12 en el verso 1 diciéndoles: os ruego.
Y mientras leemos los versos, comprenderemos que ese ruego, esa motivación, ese fuego que había en Pablo y que quería trasladarlo a los romanos era el siguiente: encaminen el conocimiento hacia la voluntad de Dios. Encaminen su conocimiento hacia la voluntad de Dios. Alineen sus pensamientos a la voluntad de Dios, la cual les conviene, porque es buena, agradable y perfecta. Ahora, quiero decir que no podría haber una genuina conversión a Cristo sin el deseo de conocer la voluntad de Dios para sus vidas de ese momento en adelante. Es decir, todo aquel que se convierte a Cristo debe de anhelar el conocer la voluntad de Dios para su vida, puesto que esa voluntad y sobre esa voluntad es en la cual va a cimentar su nueva vida cristiana. Y no podríamos en realidad alcanzar un genuino orden en nuestras vidas sin un fuerte compromiso. Note esto: no podríamos alcanzar un genuino orden en nuestras vidas sin un fuerte compromiso de conocer la voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas. Esperamos de todo creyente, esperamos de todo cristiano que tenga un anhelo ferviente, un compromiso firme, un deseo sincero de conocer la voluntad de Dios para su vida. Ahora, es necesario hablar al respecto de la renovación de la mente, dando continuidad a este verso que leímos en Romanos capítulo 12, verso 2. Pero para ello quiero que definamos qué es renovar. Cuando el apóstol Pablo le decía a los romanos: os ruego que ustedes renueven su forma de pensar, que renueven su mente para luego ser transformados. Ese término renovar es el ajuste, note usted, de tres elementos importantes: la visión moral, la visión espiritual y la del pensamiento a la mente de Dios. Y que alinear estos tres elementos importantes, la visión moral, la visión espiritual y el pensamiento, alinearlo a la mente de Dios, va a traer a nuestras vidas un efecto transformador. No hay transformación en la vida sin la alineación de estos tres elementos hacia la mente de Dios. Ahora, para esto nosotros necesitamos la operación continua del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, pero también necesitamos un compromiso voluntario y un compromiso consciente de esa renovación, tal y como se menciona en Romanos capítulo 12, verso 2. Entonces, la renovación de la mente es la alineación de la visión moral, la visión espiritual y los pensamientos a la mente de Dios. Cuando logramos tener esa alineación de estos tres elementos muy importantes, entonces va a surgir lo que llamamos una transformación en nuestras vidas. Quiero ser más específico o ampliar un poco más esto al decir lo siguiente: cuando hablamos de renovar la mente, no nos referimos únicamente a que el borracho debe de comprender que hay peligro en la embriaguez y que por lo tanto debe de adoptar un nuevo modo de vida. Digo esto porque a veces cuando nosotros hablamos de la renovación de la mente, estamos pensando en aquellos pecados
públicos o de escándalo público que alguien debería de renovar su mente para ser transformado, para cambiar, lo cual es cierto y lo cual es necesario e importante. Pero asociar la renovación de la mente únicamente con los pecados de escándalo público podría ser limitar el propósito, el fin de la renovación de la mente. Porque cuando hablamos de la renovación de la mente, también nos referimos a la manera de dirigir un negocio. También nos referimos a la manera de dirigir una empresa, de dirigir un comercio, a la manera de instruir los hijos, a la manera de hablarle al cónyuge, a la manera de cómo se relaciona con sus vecinos, a la manera de cómo decide llevar su noviazgo, a la manera e intención que usted tiene al momento de vestirse, entre otros. Es decir, se nota en el cristiano la renovación de la mente en estos asuntos poco escandalosos o entre comillas poco espirituales, o no hay ninguna diferencia en comparación en la cual los no convertidos manejan estos asuntos. Por ejemplo, se nota que usted tiene una mente renovada en la manera que usted instruye a sus hijos en comparación a alguien que no se ha convertido a Cristo. Se nota en usted la renovación de la mente en cómo maneja su negocio en comparación a alguien que no se ha convertido a Cristo. Se nota en usted la renovación de la mente de cómo usted respeta a sus padres, o no hay ninguna diferencia en comparación a los que no se han convertido a Cristo. ¿Se nota en usted la diferencia de cómo se lleva con sus vecinos? ¿O no hay ninguna diferencia en cuanto a cómo lo haría alguien que no conoce a Cristo? Entonces, cuando hablamos de la renovación de la mente, no estamos hablando únicamente de esos pecados que quisiéramos que alguien comprendiera para no seguirlo haciendo, sino también hablamos de esa forma de vida diaria. Y que más creo que está enfocado a eso, esta forma de vida diaria que necesita ser transformada para reflejar el carácter de Cristo, pero que no va a suceder si primero no hay una renovación de la mente. Y definimos como renovación de la mente una alineación de la visión moral, espiritual y los pensamientos a la mente de Dios. Esa era la razón por la cual el apóstol Pablo le estaba rogando a los cristianos en Roma: no se amoldeen a este mundo. Y hoy es un llamado para nosotros: no se amoldeen al mundo de tal manera que no haya diferencia en cuanto a cómo usted maneja sus negocios en comparación a aquel que no se ha convertido a Cristo. Esto aplicado a todas las áreas de nuestra vida. Hay una diferencia entre el que no se ha convertido a Cristo y en cuanto a cómo usted se viste. Hay una diferencia en las intenciones. Hay una diferencia en la motivación. Este y muchos otros aspectos es importante que consideremos ante este llamado: no os amoldeéis al mundo. Por favor, no confunda esto con extremos religiosos, ni tampoco se excuse detrás de los mismos, sino más bien es un llamado a que adapte esto al orden de Dios para su vida. Adapte el manejo de su negocio al orden de Dios para su vida. Adapte la forma en la cual instruye a sus hijos al orden de Dios para su vida. Adapte la forma en la cual usted se refiere a sus padres al orden de Dios para su vida.
Adapte cómo usted le habla a su cónyuge al orden de Dios para su vida. Adapte cómo usted se viste al orden de Dios para su vida. Bueno, creo que esto está sumamente claro. No estoy hablando de extremos religiosos ni de que se excusen detrás de ellos, sino estoy diciendo, alineemos, ordenemos nuestro pensamiento al orden de Dios para nuestras vidas. Pero para lograr esta alineación de la visión moral, de la visión espiritual y de nuestros pensamientos a la mente de Cristo, para lograr esta alineación necesitamos educar la mente. Eso es un tema muy importante y que creo que no me va a dar tiempo a abarcar todos los puntos en esta tarde. Así que le invito a que no se pierda la transmisión del día martes. Si este tema es importante para usted y usted necesita escucharlo. La educación de la mente. Al respecto de no amoldearse a este mundo, me temo decir que hay grandes peligros en algo que se define como la pereza mental. La pereza mental es un enemigo de la educación de la mente. En esta sociedad, la presión que vivimos, o la presión en la cual vivimos, la gente que no está mentalmente en forma suele sucumbir a ideas y sistemas que resultan destructivos para el espíritu humano y para las relaciones humanas. Son engañados porque no se han enseñado a sí mismos a pensar. Pero note esto que voy a decir a continuación, porque lo puse en negrillas acá en mis notas. No se han enseñado a sí mismos a pensar según la mente de Cristo y el orden de Dios manifiesto en su voluntad para nosotros. Y también dando continuidad a lo que estoy desarrollando, en virtud de esta presión que vivimos, en virtud de que es fácil sucumbir ante ideas o sistemas destructivos para el espíritu humano, a falta de una educación mental, aquellos que caen en la pereza mental no emprenden la búsqueda del desarrollo mental. La mente, al no tener un recurso vigoroso, llega a depender cada vez más de los pensamientos y de las opiniones de otros. En vez de abordar ideas y cuestiones, se reducen a sí mismos a una vida llena de reglas, sistemas y programas. Es más fácil seguir lo que ya está establecido a detener un momento y reflexionar. Es más fácil decir, sí, está bien, con tal de que me evite reflexionar un poco más si en realidad es esto lo que debo de hacer o no. Burroughs escribió lo siguiente: una de las experiencias más tristes es la de despertar en la vejez y descubrir que uno solo ha estado usando una pequeña parte de su capacidad mental. Muchos de nosotros estamos siempre en el peligro de desperdiciar esa enorme riqueza de poder pensador que Dios puso en la humanidad al crearla. Él dispuso que nosotros fuéramos unos seres conscientes y no unos seres descerebrados. Pero la cuestión es esta: el ser conscientes en nuestra forma de pensar es un tema de disciplina y de duro trabajo. Y esto, sin duda alguna, no encaja con una mente perezosa. Esto no encaja con una pereza mental. La pereza mental es más fácil de absorber un montón de ideas
y no detenerse a reflexionar conscientemente en el pensamiento de Dios para su vida. Dios nos dio la capacidad de pensar, pero es nuestra responsabilidad educar nuestros pensamientos, educar nuestra mente y alinear nuestros pensamientos a la mente de Cristo. El ser conscientes de cómo pensamos es una cuestión de disciplina, de duro trabajo y de mucha honestidad. Quiero contarle una historia verídica, muy trágica. El suicidio llevado en masa y llevado a cabo de Guyana en 1978 por los miembros del Templo del Pueblo es un viejo ejemplo de a dónde puede conducir la insensatez. Note usted, al permitir que Jim Jones pensase por los miembros de su iglesia o por ellos mismos, los adeptos de esta secta se expusieron al desastre, vaciaron sus propias mentes y dependieron únicamente, y sí, únicamente, del funcionamiento de la mente de su líder. El problema fue que cuando la mente de su líder Jones dejó de funcionar como es debido, todos sufrieron las consecuencias. El líder le había prometido a la gente dirección en medio de un mundo hostil y violento. Les había ofrecido respuestas y sustento, y ellos, como precio por tal seguridad, renunciaron a su derecho de ejercer un juicio independiente. Sin duda alguna, esa no es la voluntad de Dios. Dios nos hizo libres y es su voluntad que vivamos libres. Pero en esa libertad debemos de hacernos acompañar de la responsabilidad de elección. Y ahora sí, atender el llamado del apóstol Pablo en cuanto a la renovación de nuestro pensamiento para no adaptarnos a este mundo. Cuando cuento la historia trágica de este suicidio en 1978, no estoy diciendo que la gente cuya mente no está fortalecida para resistir siempre es corta de inteligencia. No estoy diciendo eso en lo absoluto, sino simplemente estoy diciendo que no se han detenido a pensar que el uso de la mente con el fin de crecer es parte necesaria en un estilo de vida agradable a Dios. ¿Nota usted esto que estoy diciendo? El uso de la mente con el fin de crecer es sumamente necesario dentro de un estilo de vida agradable a Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios? Muy bien. Dentro de eso está la oración, la lectura bíblica, la adoración, una vida piadosa, una vida misericordiosa, una vida en justicia, por supuesto. Pero también dentro de ese plan de agradar a Dios está el uso correcto de la mente. Tal es el hombre en sus pensamientos, así es él. Conquistar un destino inicia en un pensamiento, y vivir estancado en un pensamiento de fracaso, en un pensamiento de limitaciones, por supuesto, también es el resultado de un pensamiento. Resulta fácil caer en la trampa de permitir que nuestra mente se vuelva flácida, especialmente cuando hay muchas personas dominantes a nuestro alrededor que estarían encantadas de pensar por nosotros. ¿Ha notado usted eso? Porque a muchos les gusta pensar por los otros, pero muy pocas veces se han detenido a pensar por sí mismos.
A muchos les gusta reflexionar sobre el pensamiento de alguien más, pero muy pocas veces se han detenido a pensar sobre su propio pensamiento. ¿Y sabe por qué? Porque esto requiere disciplina. Porque esto requiere sinceridad, honestidad. Porque esto, amados hermanos, va a exigir un cambio, una transformación de vida personal. Quiero ir concluyendo. El apóstol Pablo veía con mucha claridad nuestras alternativas. La persona que no sabe pensar se estará dejando moldear e influir incansablemente por la cultura que le rodea. En cambio, la persona transformada, es decir, transformada por el Espíritu de Dios, estará ocupada pensando, reflexionando en la mente de Cristo y llegando a conclusiones independientes acerca del sentido de la vida y la realidad. A ver, dígame usted, si a veces no enfrentamos la necesidad de tener que resolver el sentido de la vida o la realidad que estamos viviendo. Cuando afrontar estos conceptos requieren de nosotros el desarrollo mental, se corre el riesgo de pensar según aquello que está influenciando su vida. Usted puede pensar según la influencia de la cultura a su alrededor. Usted puede pensar según la influencia del pensamiento de aquellos que quieren dominar su mente. También usted puede pensar en relación a la influencia de muchos medios noticieros que están comprometidos, que están viciados, que hay mucha corrupción y malos intereses en lo que transmiten a la sociedad. Y puede resolver, haciendo una síntesis de todo esto, concluyo que el sentido de la vida es esta y concluyo que la realidad que estoy viviendo es esta. Qué triste si así lo hace un cristiano. Porque el cristiano, cuando va a alinear su visión moral, su visión espiritual y sus pensamientos para concluir en el sentido de la vida y en la realidad que vive, lo va a hacer según la mente de Cristo. Lo va a hacer según el orden de Dios. Parta de allí primero, del orden de Dios, del pensamiento de Cristo. Luego preste atención a la cultura, luego preste atención a las noticias y lo que usted quiera. Pero va a ser mucho más fácil votar aquello que está en contra de la voluntad de Dios si usted inició su pensamiento en la mente de Cristo, en el orden de Dios para su vida. Si hago énfasis en esto es porque lo considero de suma prioridad en el desarrollo de este tema. El cristiano que reflexionará sobre el sentido de la vida y la realidad debe de hacerlo alineando su mente a la mente de Cristo. Porque cualquiera puede reflexionar y ordenar sus pensamientos sobre el sentido de la vida, sobre el propósito de su vida, según filosofías vacías de verdad eterna. O lo pueden hacer según diferentes cosmovisiones. Estas están en constante cambio. O lo puede hacer según paradigmas ya establecidos en su vida. O también lo puede hacer según las mismas estructuras mentales heredadas por sus antepasados. Pero se espera que el cristiano, cuando reflexione sobre la vida y la realidad de lo que está viviendo, lo haga alineando sus pensamientos y conclusiones a la mente de Cristo.
Nota esto que te voy a decir a continuación, porque es muy serio y muy importante. Cuando tomes responsabilidad en la renovación de tu mente y permitas la obra del Espíritu Santo de Dios allí en tu mente, quizás te lleves algunas sorpresas de ti mismo. Y vas a encontrar y vas a descubrir muchas cosas que no creías que podían estar allí en tus archivos mentales. Pero recuerda, aún así fuera, vas en el camino correcto, porque Dios lo ha traído a luz, porque Él está en un proceso de perfección a tu vida desde el día que te entregaste a nuestro Señor Jesucristo. Desde ese día que entregaste tu vida a Jesucristo, desde ese día hay una obra de perfeccionamiento en ti. Y cuando se trata de traer orden a nuestra mente, de traer orden a nuestros pensamientos, cuando se trata de educar nuestra mente, eso significa que quizás van a salir muchas cosas que estaban ahí ocultas. Y Dios las va a traer a luz a ti, para que puedas reconocer la necesidad de ser transformado de ello. Pero esto va a suceder cuando tú tomes responsabilidad de educar tu mente y cuando permitas la obra del Espíritu Santo allí en tu mente. Así que termino con las palabras del apóstol Pablo, tal y como inicié este tema. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Te invito a que allí donde estás podamos orar al Dios eterno y pedirle que su Espíritu Santo pueda obrar en nuestra mente. Oremos a continuación. Padre, te damos gracias por este tiempo en el cual hemos podido meditar en este verso de Romanos capítulo 12. Hoy queremos recibir con los brazos abiertos y el corazón dispuesto este llamado a renovar nuestra mente. Hoy comprendemos la responsabilidad nuestra de educar nuestra mente en cuanto a este llamado. Pero también comprendemos que necesitamos la obra permanente del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestra vida. Padre, sin duda alguna es nuestro deseo conocer tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos pues a poder pasar por un colador todos aquellos pensamientos que influyen en nuestras acciones, que influyen en nuestra forma de vida, que influyen en nuestro diario vivir, y que podamos quedarnos únicamente con aquellos que están en la capacidad de alinearse a la mente de Cristo, a tu orden, oh Dios eterno, para nuestras vidas. Comprendemos que esto no es cuestión de un día para otro, que la educación de la mente es un proceso, es generar nuevos hábitos y estar dispuestos a soltar aquellos que son producidos por pensamientos que están lejos de la mente de Cristo. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, permitiendo que esta palabra que hoy hemos recibido pueda producir el fruto de transformación en nuestras vidas. Hoy pedimos orden para nuestros pensamientos, orden para nuestra mente, que alcancemos una mente educada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.